Acuerdo, muy bien, hermanitos, pues sean todos bienvenidos. Vamos a trabajar con los señores de la noche. El día de hoy, aquí tenemos presentes los señores de la noche. Permíteme darle acceso a los hermanos que acaban de integrarse, ¿sí? Muy bien, pues como les vuelvo a repetir, vamos el día de hoy a trabajar con estos señores de la noche, ¿no? Una primera parte lo estuvimos trabajando, ¿no? Son nueve señores de la noche en el cual nosotros vamos a trabajar. Esto nos va a permitir a que nosotros podamos seguir trabajando, pero enriqueciendo nuestro conocimiento a través del Tonal Poali, ¿no? Muchos de nosotros hemos aprendido el Tonal Poali, pero nos hace falta, ¿no? Las esencias de cómo poder explicarlo. Estos nueve señores de la noche también vamos a encontrarlo también, porque luego nos han preguntado algunos hermanitos, dice, oiga, pero ¿dónde quedó? Voy a ver o dónde voy a visualizar pues, lo que es mi tonal, ¿no? Lo que es mi energía sagrada. ¿Cómo lo puedo yo visualizar? Bueno, para trabajar esta parte del Yogualtecutli, se sigue todo un proceso. Algunos ejercicios son un poco fuertes. Algunos ejercicios son necesarios Sí. impregnarle nuestra fuerza de voluntad en el trabajo que nos toca hacer, ¿sí? Para ello, uno de los compañeros, el día de hoy yo lo invité. Él ya ha trabajado con los señores de la noche, y el hermanito Nahui Zipacli. Él ha trabajado con estas energías y realmente, como él decía, pues fue una experiencia que me causó retos, ¿no? Que me causó esa intención de hacerlo. Pero bueno, no sé si nos pudiera comentar, hermanito Nahuizipactli, acerca de su experiencia, el hecho de trabajar los nueve señores de la noche. Bienvenido a la clase, hermanito, le agradezco. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, hermanito. Buenas noches, Sebastiani. Pues bien, bien. Gracias, muchas gracias por la invitación y gracias por tan honrosa participación, Sebastiani. Sí, pues yo les puedo compartir, hermanitos, que la experiencia que viví cuando comencé a trabajar con los nueve señores de la noche, pues fue algo bien fuerte, porque la verdad pues es que yo no estaba acostumbrado, como yo creo que muchos de todos los del grupo, ¿verdad? En particular, cuando comencé con la energía de Xiuhtecutli, que es el señor número uno, pues todo fue tranquilo, todo fue tranquilo, todo fue, pues con alguna curiosidad, algún temor, porque tenía que trabajar yo exactamente a las 10:30 de la noche. Esa fue la recomendación, que tenía que comenzar a trabajar a esa hora, prender mis velitas, hacer mi intención y comenzar a hablar con esta primera energía para, para pedir, para intencionar, pues todo aquello que yo quería que se fuera realizando en mi trabajo. Les puedo compartir que de ahí el señor número dos es Istli. Cuando yo trabajé con Istli, él trabajaba martes y viernes, martes y viernes, martes y viernes. Cuando yo trabajé con Istli, escuché, escuché como, no sé, la verdad es que no lo pude descifrar si fue el canto de una lechuza o el canto de un tecolote, pero estaba yo tan concentrado en la intención que escuché como que se reía, hermanitos. Y de momento, la verdad es que de momento me dio miedo, ¿no?
pero ya después pues me fui tranquilizando, pero lo escuché por un buen rato. Digo, yo terminaba de trabajar cuando se acababa mi velita amarilla, pues duraba yo cerca de una hora y cuarto, ahí intencionando. Con el tercero que fue Pichintecustli, pues fue tranquilo. Con el cuarto que es Centeor, fue tranquilo el trabajo también. Pero cuando me tocó trabajar con mi Tlantecutli, la indicación del Temachtiani fue ir a dejar mi ofrenda a un cruce de caminos. Mi Tlantecutli es el número 5, el señor de la noche número 5, y está en medio de los 9. Entonces la indicación fue llevar mi ofrenda a un cruce de caminos y sentí una energía muy fuerte, hermanitos, muy, muy fuerte, a pesar de que las avenidas eran muy concurridas. Exactamente en el crucero eran avenidas muy concurridas. Pude sentir una energía, y a partir de trabajar con mi Tlantecutli, comencé a recuperar esta parte de poder recordar los sueños. Muchos mensajes me fueron llegando, y fui recordando muchas más cosas. Trabajé con Chalchutlico, que es el número 6, Tlazocteor, el número 7, Tepeyoloctli, y cuando cerré con Tlaloc, porque Tlaloc es mi señor de la noche, tuve ciertas visiones que me ayudaron para ir descifrando aún más los mensajes que en ese momento yo pedía. Es algo bien bonito, hermanitos, es algo bien, bien hermoso, pero sí hay que hacerlo con mucho corazón. Yo les soy honesto, la verdad es que cuando yo comencé con esto, pues me dio miedo. La verdad es que me dio miedo. Cuando comencé con Xutecutli, que es el número 1, sentí ñañaras, pero cuando escuché que se reía el búho o la lechuza, me paralicé. La verdad es que me paralicé de miedo. Pero ya después me fui adecuando, definitivamente con mi Tlantecutli, Temastian y compañeritos. eh, Fue la experiencia más fuerte. Fue una noche hermosa, estaba lloviendo, y cuando yo comencé a trabajar, dejó de llover. Se abrieron las nubes, la luna estaba un poco hacia el poniente, se abrieron las nubes y pude observar la luna, pude observar las estrellas. Tuve una visión muy, muy fuerte y muy bonita. Eso es lo que les puedo compartir, Temastiani. Tlazocamati, Nahuitzi, Nahuizipactli, Nahuizipactli. Justamente les decía yo quise invitar al hermanito para compartir su experiencia, porque pues sí es una gran responsabilidad, como él les decía, ¿sí? Pero no estamos obligados a trabajarlos con ellos. La intención es que si los trabajamos, yo les voy a ir diciendo cada martes, voy a tener que ajustar mis tiempos para que el día martes sí tengamos clase, ¿no? Día martes y voy a ver la manera que también el día jueves, ¿verdad? Por todos estos cambios, ahorita nosotros hemos estado un poquito aplicando una medicinita para un hermanito que es el temazcalito, y pues a veces también no tienen tiempo entre semana y quieren un fin de semana, ¿no? Y entonces, un poquito para compensar estos tiempos, digo, bueno, puedo trabajar un día entre semana, ¿no? Y ir ajustando todo este aprendizaje. Mi intención es que no nos atrasemos con las clases. Por eso es que les decía, hoy los martes vamos a trabajar. Yo les doy las instrucciones y en la noche, este sí es en la noche. Lo tendríamos que hacer en la noche, terminando la clase, sería a las 11:45.
de 10:45 a las 11:45. Ese es el pequeño espacio en el cual nosotros podemos trabajar con un flujo de energía más tranquila. Porque después de las 11:45 hasta las 2, hasta las 3, se, se trabaja con otro tipo de energía y máxime de las 3 a las 4 de la mañana. Son energías muy fuertes que tenemos que respetarlo, respetar las energías que se trabajan y que en ese espacio de tiempo se abre ese portal, ¿no? Entonces, por eso es que yo les quise el día de hoy hacerle todo en resumen de los 9 señores de la noche y las cualidades. Me imagino que la gran mayoría ya los leyó, ¿verdad? Las cualidades de los animalitos que podemos empoderar nosotros, ¿no? Sin embargo, vamos a iniciar. Gracias, hermanito Nahuizipacli, por su experiencia y su compartir. Pues iniciamos, hermanitos. 9 señores de la noche. Tlazohcamati, Temastiani. Tlazocamati, Nognitzin. Entonces, el número 9 se considera también, creo que ya decíamos, como un número, le dicen dentro del conocimiento, como un número nahuálico. ¿Por qué? Porque conlleva la posición del agua. El agua es un líquido vital, ¿verdad? Que puede transformarse en 3 estados, que es lo que conocemos, ¿no? Líquido, sólido, gaseoso. Pero en nuestra cultura hay un tercer, que sería el atlachinoli, ¿no? Y que está muy presente en el conocimiento del atlachinoli, como el agua quemada, el agua que se evaporiza. Llega a un nivel de temperatura y esa agua se vaporiza. Y ahí el atlachinoli tiene mucha relación con la parte energética, la parte espiritual, la parte emocional, que es precisamente la transformación de nuestra energía, la transformación de nuestra agua en, en entrar a otro cuerpo, en entrar a otro elemento. ¿Como qué elemento podría ser? Al elemento puede ser un animalito, como ahorita que vamos a hacer la conexión con ellos, ¿sí? Con los nahualitos que vamos a ver, ¿verdad? Y que también vamos a estar muy, muy tomando en cuenta la parte de la paciencia. Tenemos que tener esa paciencia para lograr esto, ¿sí? ¿Por qué? Muchos de nosotros nos desesperamos en esto. Es que no funciona, es que no, no es tan fácil. Acuérdense que nuestro cuerpo, también como el cuerpo de los animalitos, de las plantitas, para ellos esa es su casita, esa es su casa. Y tú llegas a esa casa, entras sin pedir permiso, pues por lógica no te van a permitir actuar en esa casa. Lo que les decía también en la clase pasada. Nosotros tenemos que pedir permiso a los guardianes de esa casa. Si nos trasladamos a esto, lo literal, en nuestro hogar, en nuestra casa, uno no puede llegar y entrar y decir, bueno, me siento aquí en tu sillón, en tu sofá, eh, me llego y me siento sin pedir permiso, ¿verdad? Serían como los guardianes. ¿Quiénes serían los guardianes? Pues seríamos los que vivimos en ese lugar, decirles, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí adentro? ¿Quién te dio permiso? Así es que te vamos a pedir, de favor, de buena manera, que te salgas de la casa, porque nadie te dio permiso o quién te dio permiso. Sucede lo mismo con este trabajo. Es importante aclarar esa parte, hermanitos, ¿sí? Porque a veces creemos, sí, el poder de esta plegaria va a actuar por sí solo. No, no actúa por sí solo. Acuérdense, nuestra palabra tiene ese poder.
Pero ¿quién lo empodera? Nosotros. Lo empodera nuestra mente, lo empodera nuestro cuerpo. Si no lo creemos, lo creamos. Si lo creemos, lo creamos. ¿Cómo? ¿No? Primero tengo que pedirle permiso ¿a quién? Al cuerpo del animalito, al cuerpo del aire, ¿sí? Es, y esto yo lo puedo ejemplificar con el trabajo que el hermanito Nahuizipacli ha estado estudiando, de dar ese masaje al cuerpo, ¿no? La maestra les decía, tiene que pedirle permiso al cuerpo, a los guardianes de esta persona. No puede llegar, a ver, te voy a dar tu masaje. No, tienes que pedir permiso. Pasa lo mismo con nosotros. Tenemos que pedirle permiso primero a nuestro cuerpo, pedirle de buena manera que haga ese trabajo de transmutación, de que toda esta energía como Atlachinolin se evapore y pueda entrar en esencia al cuerpo de otro animal, al cuerpo de un elemento como el aire, el agua, ¿verdad? Y que ahorita vamos a trabajar con estos nueve animalitos, nueve nahualitos. Pero también podemos buscar otro que no esté dentro de esto. Por ejemplo, a mí se me ocurre, por ejemplo, puede ser que sea un águila. Yo quiero encarnar a un águila. Tendremos que trabajar esa energía. Y al ser nosotros 70% agua, he ahí donde nosotros podemos trabajar. Y donde encontramos ese 75% de agua en la sangre que tenemos. Por eso es que le decía al iniciar un trabajo, es ofrendar ese líquido vital, la sangre, es lo más valioso que tenemos. Y esa sangre tiene que energetizarse para salir y entrar en otro elemento. Ahora bien, también tenemos que estar muy conscientes de que esto es algo nuevo, porque nuestra mente ya está acostumbrado a ciertos patrones de aprendizaje, a ciertos patrones de creencias que están muy arraigadas, ¿no? Como el hecho de decir, no, pues eso es una locura. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que a través del Atlachinolin, y es un signo, es un símbolo que aparece mucho en nuestros amoshli, ¿sí? Es la sangre que se evaporiza. Y para ello tenemos que elevar nuestro nivel de sangre a una determinada temperatura y poder hacer el trabajo y poder salir de esto. Hay una forma de poder practicarlo que es en el temazcal. Tomas tu plantita de poder, programas, porque es más fácil, porque estás, literal, te estás evaporando, ¿no? Está saliendo todo ese líquido. Y tu nivel de sangre se eleva, sufre un cambio. Por eso el abuelito fuego también se le conoce como el huevo teod, el, la energía tan antigua y tan sabia, que a quién se la vamos a pedir. A él, a él. Cuando nosotros hagamos esta ceremonia, vamos a poner nuestra fogata y vamos a intencionar con el abuelito fuego. Y una de las cosas que le vamos a pedir, quizá si quieren lo pueden anotar en un papelito, permíteme cambiar de energía, de forma, permíteme disolver, permíteme eliminar esta creencia que me dijeron que esto que voy a hacer es algo malo, es algo demoníaco, es algo conectado con la maldad.
porque no es maldad, ¿no? Claro que lo podemos hacer enfocándolo a la maldad, sí. Esto sirve para dos fines. Es como los que trabajan, dicen, no, es que yo trabajo la magia negra, no, es que eso es bueno. No, hay una sola, hay una sola. Y de eso uno decide hacer la bondad, hacer la maldad, ¿no? Y esto es para proteger nuestro calpuli. En la antigüedad y todavía ahora que le llaman cofradías, le llaman círculos, los que tienen esta cualidad y lo han desarrollado, lo han potencializado, ese es su trabajo, proteger. Por eso es que decimos que es calpuli, cal, casa, puli, donde hay muchas casas y que están unidas. Y su función es proteger, pero también ir a grandes distancias, ir a traer medicina, pero también es espiar a los demás para proteger a la misma comunidad. Es una hermandad. Bueno, entonces dicho esto, tengamos presente eso. En todas las ceremonias que vamos a hacer con esto, vamos a hacer nuestro fueguito. Vamos a tener nuestro fueguito. ¿Y ese fuego dónde va a estar? ¿No? Decir, no, pues es que yo estoy aquí en la ciudad. Recuerden que, por ejemplo, bueno, yo tengo aquí mis velitas. Recuerden que hace ratito el hermanito Nahuitl ya decía, aquí está el abuelito fuego. En esta velita que vamos a prender, aquí está el abuelito fuego. Funciona igual que poner una fogata enorme, sí, pero recuerden, también es, claro, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el pueblo, pues sí, tu patiecito prendes tu fogatita y ¿cuál es el problema? No pasa nada. Pero no es lo mismo para los que están en la ciudad, por ejemplo. Ponen su fogata y están haciendo sus ejercicios, van así, oye, este cuate, pues ya lo perdimos, ¿no? ¿No? Ya está practicando ciertos ritos. Recuerden que para la gran mayoría, todavía, aún en estos tiempos, esos son cosas de brujería, cosas de la maldad, ¿no? Bueno, entonces, la velita está siempre, vamos a ocupar nuestro fueguito. Y si esta velita ya lo sacamos, en nuestra ceremonia hasta que se acabe, nuevamente les repito. Lo prendo mi velita, ya lo prendí, le estoy ofrendando por ejemplo, a Xutecutli, le estoy ofrendando mi velita, la lucecita, que yo ya lo empoderé, que lleva mi cuerpo, mi energía. Voy a esperar a que hasta que se acabe, que se termine de quemar. Nunca lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque ya les decía, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, el otro elemento que no nos debe de hacer falta en este tipo de trabajos que vamos a hacer, pues nuestro poposh y nuestro incienso, ¿no? Es ese incienso, por lo general, aquí vamos a utilizar el copal o el tabaco, ¿no? Muchos pueden decir, híjole, pero ¿qué tipo de tabaco? El tabaco que puedan conseguir. Puede ser, pues ya, los industrializados de esos cigarros, pues eso los pueden ocupar, ¿no? Para este trabajo que vamos a hacer. Copal, sí, pero eso sí, cuando trabajemos con Mictlantecutli, forzosamente tenemos que conseguir nuestro tabaquito, porque ese es especial para ellos, para los abuelos que ya trascendieron, que ya no están con nosotros, ¿no? Otro de los elementos que necesitamos estarlo teniendo siempre es nuestra flor. La flor debe ser amarilla. ¿Por qué tiene que ser amarilla al igual que la vela? Por el mismo que representa la luz de Tlahuiztlan, que estamos trabajando a través de este Tlahuiztlan. ¿Por qué? Hay otros colores de otras velas, pero son para otras ceremonias, ¿sí? El hermanito Nausipacle levantó la mano, así lo escuchamos. Gracias, Tamastiani. También algo que quiero compartirles
Con respecto, como ya lo decía el Tamastiani, ¿no? Por decir, la gente que está en el campo, pues tiene la oportunidad de hacer un fueguito, una fogatita, pero a mí me costó algo de trabajo porque la vela no se puede apagar, hermanitos. Nosotros que estamos acá, que tenemos una velita o que trabajamos con un fueguito de velita, no podemos dejar apagar. Y cuando yo comencé a trabajar, pues era tiempo de lluvias, de vientos. Entonces, Temachani me dio la recomendación de hacer un bote con un orificio en la parte de arriba que protegiera la flama de la vela. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que es más lento el proceso de que se vaya consumiendo la vela y tarda un poquito más de tiempo. Pero es muy efectivo, hermanitos, es muy efectivo. Tengo mis botecitos allá afuera, en un ratito más, si el Temastiani me lo permite, o mando una foto al grupo para que tengan una idea de cómo fue que los hice para proteger mi fuego. Gracias, Temastiani. Sí, sí, hermanito, y gracias por compartir esa herramienta que va a ser necesario, pues para los que pues, vivan, a lo mejor no sea tan fácil, ¿no? De hacer todo esto. Entonces, les decía yo con Xiuhtecuhtli, el Señor del Fuego Celeste, vamos a trabajarlo en en la noche, pero también en la mañana y en la tarde. Tenemos que saludarlo, tenemos que platicar con él. Una de las primeras cosas que se hace y que se ha hecho es ganarte la confianza. ¿De quién? Del que con el que quieres trabajar, ¿no? Es como si yo, ustedes ahorita me presento por primera vez y yo les digo, ¿saben qué? Yo necesito que ustedes estén en todas las clases y necesito que esto es. Van a decir, no, pues no, ni te conozco. ¿Qué te pasa? No sé. Yo no, ¿verdad? Entonces, necesitamos trabajarlo. Por eso es que cada 8 días estamos trabajando con un señor de la noche, que sería en el mes de abril y el mes de mayo, estos 2 meses, ¿sí? Entonces, pero también tendremos que estar estudiando la energía del colofli, de este alacrán. ¿Cuáles son sus cualidades que necesitamos nosotros desarrollarlo? ¿Sí? Ya platicábamos la vez pasada, ¿no? Del señor Xiuhtecuhtli, cómo nos empodera como el centrador, como la energía que nos va a ir guiando. Y siempre va a estar el abuelito fuego, ¿no? Eso nos va a empoderar a que nosotros podamos iniciar nuestros proyectos. Colosli, aquí yo les presenté una pequeña frase, cómo podemos utilizarlo, cómo empezar a hablarle a este Colosli. Ojo, este Colosli tiene esa cualidad que muchos tenemos. Y a veces decimos, no, pues es que es muy peligroso el Colosli y no es tan diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros podemos crear esa confianza, ¿no? De ayudarnos, de hermandad, pero por un mínimo error te te pueden traicionar, como decimos tradicionalmente, ¿no? Como el cuentito de la rana, ¿no? Que decía, pues, oye, ranita, tú que puedes cruzar el río, ¿no? Ayúdame, ayúdame a cruzar. Me subo en tu espalda. Le dice, no, pues es que tú me vas a picar con tu aguijón. Dice, no, 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 te prometo que no va a pasar nada. ¿Y qué pasa cuando ya van a medio río? Agarra el alacrán, lo pica, ¿no? Y le dice, oye, pues estás tonto, ¿qué te pasa? Pues es que los dos nos vamos a morir. ¿Por qué me tuviste que picar con tu aguijón? Dice, no, es mi naturaleza, ¿no? Y entonces, es esta parte también nos va a servir mucho de reflexión de cómo, no quiere decir que desconfiemos de todos, no, pero sí de cómo tener mucho cuidado con este tipo de trabajo, ¿sí?
tanto en conocimiento, tanto en ayuda, ¿sí? Por eso es que es importante conocernos a todos nosotros. Bueno, ahorita vamos a ver así los 9 señores de la noche, pero ya cuando trabajemos uno por uno, les daré su plegaria, les daré sus ejercicios, ustedes sabrán si los hacen. Y si no, pues no pasa nada, aprenden, ¿sí? ¿No? Entonces, he aquí lo que le decía el hermanito, lo que les decía a ustedes el hermanito. Miren, Sinakat, que sería Litzli, es la obsidiana, lo oscuro de la obsidiana, ¿no? Que todos los señores de la noche tienen miren, todos tienen inclusive allá, ya en en el chat del WhatsApp, les mandé, ¿no? El significado de cada uno de ellos, de los elementos que conforman esto, ¿no? Que el ocote, pues es el prender el fueguito, siempre es con una ceremonia, ¿no? Siempre es con la ceremonia. Y todo esto, la telita, la tela que encontramos aquí, la tela blanca, es la tela de algodón. Y para hacer la tela de algodón es una gran labor que hay que hacer, ¿no? Claro, vamos a estar hablando desde la antigüedad, ¿no? Todo esto. Pero también tiene una cuerdita que está atado aquí, es la cuerdita de Isli, es la cuerdita de la fibra de maguey, que la fibra de maguey es una fibra que se saca ¿de quién? De Mayahuel, y Mayahuel es el sustento, y Mayahuel también representa la fertilidad, pero también representa la pasión, la embriaguez por lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Entonces, es uno de los elementos. Aquí tenemos una pequeña cuerdita que lo sostiene esta bolita de caucho, ¿no? Que es color blanco y rojo. Y nos habla de esa fuerza de voluntad que tiene nuestra sangre para lograr vivir en la impecabilidad. O lo que les he dicho, en el Aketsamani, en el agua inamovible, que está seguro de lo que está haciendo. Y para estar en esa agua inamovible, que por dentro, que tú estás siempre avanzando, pero que parezca que estás bien tranquilo, ¿no? Es difícil, sí, porque representa esa fuerza de voluntad, ese temple, de que a pesar de toda esa montaña de problemas que se te vienen al hacer este trabajo, con la familia, con los hijos, con el trabajo, con todos los que te relacionas, con todo lo que te relacionas, vienen esas problemáticas. Y cuando haces esto, se los aseguro, es cuando más te llegan ese tipo de problemas. Parece, pareces como que es una prueba que te ponen a hacer, que lo tienes que cumplir, lo tienes que trabajar, ¿no? Y si se dan cuenta, Itzli está pisando un pie en el agua y el otro pie en la tierra. Y el que está en la tierra tiene un techo, ¿no? Que nos habla precisamente de ese vivir en estos dos mundos, el del pie del agua, el de fluir en esa espiritualidad, pero también en la tierra de estar firmes y conectadas con nuestra madrecita tierra. Que eso nos va a costar, sí, nos va a cortar, nos va a lastimar, sí, se los aseguro, nos va a doler. Y y a veces duele porque pues a veces duele porque tu propia familia o los más cercanos a ti dicen, no, es que tú no debes de hacer eso, son loqueras, eso no va contigo. O sea, ¿cómo vas a estar haciendo? Por eso es que nos dice aquí que no es tan fácil hacerlo, es algo ceremonial, está como en un tepet, como un tepeyolotl, ¿no? Y Itzli, y precisamente aquí en la Zunariguera tiene una especie de obsidiana que decíamos aquí en la nariz nos habla del equilibrio, de vivir en esa armonía. Y todo esto que va a hacer, pues tiene un gran atado de Malinali, todo es medicina, pero es medicina espiritual, medicina intuitiva, y carga suave, su volátil también, ¿no? Entonces, todo esto
tenemos que tenerlo presente. Ahora vamos con su nahualito, ¿no? Decíamos las cualidades del murciélago. ¿Alguien se acuerda lo que les compartí yo en la mañana del murciélago? ¿Cuáles eran sus cualidades? ¿No? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, Sebastián, sí, hermanito, adelante, adelante. no me acuerdo de lo que escribió, pero ya nos había platicado de Sinacat, la Ujú, ecolocalización con el ujú. sonido y que puede ver al otro lado de un árbol, puede percibir con el oído principalmente. No, no ve mucho y come mucho insecto. Principalmente la ecolocalización, Sebastián. Ujú. ¿Te toca más de Nognitzin? Sí, es una de las cualidades. Yo les escribía en el chat muchas cualidades, pero que pudiéramos desarrollar una o dos cualidades del murciélago, poco a poquito, irlo desarrollando, porque el oído es tan potente, es tan fuerte, que podemos escucharlo a grandes distancias. Solo que a veces nosotros nos autobloqueamos. Lo que decía algo importante hace ratito el hermanito Nahuizipac, dice, pues me dio miedo. Y el miedo a veces eso nos obstaculiza. No les quiero decir con esto, no tengan miedo. Sí, el miedo es importante. Como prevención, miedo como para tener ese cuidado de no cometer, de prevenirte, pero que nos domine el miedo, es ahí donde a veces no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces el señor Itzli, que también representa al Tezcatlipoca, aquí tenemos algunas de las cualidades del murciélago, y un poco como para hablarle al murciélago, irle hablando, ¿no? Decíamos el significado. Shinechkawili Manikalaki, déjeme entrar en tu cuerpo y en tu esencia de pensamientos, que viva como murciélago y escuchar como usted. Aquí está mi ofrenda. Recuerden, aquí siempre vamos a darle la ofrenda. ¿A quién? A nuestro gran señor Itzli y al murciélago, ¿sí? Nosotros cuando queremos convertir a un amigo a alguien, ¿qué hacemos? Pues lo primero es hablarle, ¿no? Bien, pero también a lo mejor algún día invitarle a comer su comida favorita, por ejemplo. Con eso vamos a ir tomando confianza, al igual con esto los señores de la noche. Tenemos que saber de qué se alimenta el murciélago, ¿no? Entonces todo esto es básico, ¿no? Dicen algunos, no, pues es que ese es solamente la parte de los chamanes, de los brujos, que ese sí lo pueden hacer. No, recuerden que para la tradición o para la religión católica, todo, todo lo que practicaban los abuelos era brujería. Eso era cosa del diablo. Hasta en Europa pues, hemos leído, claro, leído la historia, ¿no? Entonces dice que las mujeres que las llamaron brujas no eran brujas, eran mujeres muy inteligentes, muy capaces, que nunca se quedan. Ah, sí, lo que me dijeron está bien, yo solo debo de estar en la cocina. No, eran mujeres muy inteligentes, muy sabias, que podían utilizar la medicina de la herbolaria, pero también de la palabra, sabían que tenían ese poder. Pasa lo mismo. Para que nosotros podamos hacer este trabajo, necesitamos tener ese conocimiento, ¿no? Para poder trabajar con la energía. Porque regularmente decimos, nosotros, ajá, regularmente decimos nosotros, no, pues es que yo no puedo hacer de una u otra forma, ¿no? Las cosas. Pero pues, necesitas tener ese conocimiento, ¿no? Y el conocimiento, pues es el que nos va a ir guiando, nos va a ir liberando y pidiendo permiso, como siempre, ¿no? Aquí les pusimos algunas cosas de Tzinacat, ¿no? Nitzinacat es como una pequeña plegaria, una pequeña declaración, ¿no? Aquí pusimos un ejemplo
para poder trabajar. El siguiente es Piltzintecutli, ¿no? El señor niño, que su regente, su abuelito es el coyotito, es el coyot, ¿no? Y decíamos que Piltzin es el señor niño, es uno de los poderes que nosotros tenemos, una de las cualidades que nosotros tenemos para poder conectarnos con nuestro señor niño, ¿no? Pero sobre todo alimentar, aquí miren, alimentar esa pasión en nuestro cuerpo por el aprendizaje que nosotros querramos o anhelamos ser, ¿no? Aquí está Pilsintecutli, es el señor niño y está alimentando, ¿cómo va? Nos dice que a través de estas ceremonias, ¿cómo vamos a alimentar nuestro cuerpecito? ¿No? Este es una vasija que tiene, no es como el de Xutecutli tiene más ocotitos, pero este es una vasija blanca que representa precisamente el pulque es la pasión por hacer las cosas, ¿no? Pero también Pilsintecutli nos habla de ese trabajo medicinal que nosotros debemos de tener. Pilsintecutli es una de las esencias cuyo nombre significa el Señor Niño, ¿no? Retomar esas cualidades de este Señor Pilsintecutli, cómo alimentarnos a nosotros como esos niños, ¿no? Debemos de seguir aprendiendo y reaprendiendo como esos niños que necesitamos trabajar, ¿no? Y esa es una de las intenciones es mantener encendido ese sol interior, ¿no? Decían unos compañeros, pero ¿dónde voy a encontrar Piltzintecutli? Cuando vienes temprano a un lugar especial donde veas el sol saliendo esa bolita roja, ese es Piltzintecutli, ese es el niño de Tonatiuh, ¿no? Y esa es la esencia, es ese el sol que lo debemos de tener encendido en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu, para poder trabajarlo armoniosamente en el ámbito de qué? Espiritual, emocional, ¿no? Porque cuando nosotros nos consideramos, ya somos mayores de edad, nosotros ya nada nos puede impresionar. Nos volvemos como esas cosas obsoletas, ya no tienen, como las computadoras se tienen que estar actualizando, igual nosotros tenemos que irnos actualizando. ¿Para qué? Para vivir en este mundo que necesitamos disfrutarlo, ¿no? Sí, hermanito Tosnene, adelante. Tlazocamatitemachtini, hablando de la idiosincrasia, Piltzintecutli, antes de topármelo con usted, yo veía que las fiestas de los niños Dios, en Xochimilco hay un niño Dios, el Niñopa, le hacen una fiesta grandísima. Y yo veía que todas las navidades en las posadas, fiesta, fiesta y fiesta. Y siempre tuve esa duda, ¿por qué tanta veneración al niño Dios? Y ahora entiendo que es totalmente sincretismo. Es Piltzintecutli el que siempre ha estado vivo, solamente que ahora le cantamos villancicos y sus velitas y dejamos que se acaben en las posadas. Quería comentar eso. Sí, hermanito. Sí, ese es el Piltzintecutli. Inclusive decimos que en el solsticio de invierno, ¿no? Que sucede el día 21 de diciembre, por 3 días empieza a tomar esa fuerza, ¿no? Esa energía del solecito niño. Ese es el Piltzintecutli, es esa fiesta que se hace. Claro, en el sincretismo religioso, dicen lo de la religión católica, no, para que nos crean estos, ¿no? Vamos a decirles que entonces nació Cristo y Cristo nosotros, sí, el 24, pero dejan pasar esos 3 días. Y sigue vivo ahí, es lo que usted dice, ¿no? En el sincretismo hay muchísimas cosas, se resguardaron, solo que a veces no hemos buscado esa paz. Sí, hermanito Nahuiz y Pac. Sebastián, espero no desviarme mucho del tema. Con respecto de lo que decía mi hermanito Tosnene, eh,
la ceremonia que se hace con respecto del Niño Dios era una ceremonia que se hacía desde tiempos inmemoriales aquí en el Anáhuac. Abuelo Tona me compartió y lo he visto, lo he visto, hermanos. He tenido la fortuna de tener un marcador, un medidor con respecto de la salida del sol. Exactamente, del 21 al 24 de diciembre, el sol nace casi en el mismo lugar. Se mueve, de acuerdo al marcador, se mueve, pero es muy mínimo lo que se mueve, hermanitos lindos. Y el día 25, lo que comentaba el Temastiani, comienza el solsticio de invierno entre el 21 y el 24 de diciembre. El sol llega a su punto máximo con dirección hacia el sur. El día 25, el sol comienza a caminar nuevamente de sur a norte hasta llegar al solsticio de primavera. De ahí comienza otra vez de verano, perdón, hasta el solsticio de verano. Y de ahí comienza otra vez nuevamente su regreso. O sea, es un recorrido que hace el sol de norte a sur todos los años, todos los años sucede. Pero en realidad eso era lo que celebraban nuestros abuelos, el nacimiento del Huitzilin, el nacimiento del Huitzilopochtli, del colibrí, porque así es como veían al sol tiernito, como lo dice Temastiani, ¿no? Ese Pilcintecutli, ese sol al amanecer, ese sol tierno, ese sol infantil, que nos cobija con sus travesuras, con su buen corazón. Es lo que quería aportar a la plática, maestro. Sí, Muchas muchísimas gracias, gracias. hermanito. Los Ocamati, muchísimas gracias. Sí, entonces es esa parte, ¿no? De que el Pilsintecutli, ¿cómo nos alimenta a nosotros? Pero hay la otra parte del coyotito. Recuerden que el huevo escoyot, al igual que el coyotito joven, que es el Ixtlilton, el del rostro negro, ¿no? Pintado. El Ixtlilton es el coyotito joven. El huevo escoyot es el coyote anciano. Y son esas dos energías que debemos de mantenerlos con Pilcintecutli. El coyotito anciano es muy sabio, es muy eficaz en lo que hace y muy preciso. ¿Por qué? Porque ha vivido todo un proceso. Pero también se alimenta del coyotito joven, energético, que siempre tiene energía para estar trabajando, ¿no? Y entonces, una de las cualidades del coyotito es lo que nos dice aquí, ¿no? Muchos les gusta este coyotito, por ejemplo, el coyote es un buen nadador, pero no le ocurre lo mismo para escalar que nos dicen, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que no en todas las cosas, en todos los ámbitos de la vida vamos a ser buenos. En algo sí somos buenos, pero es autorreconocernos. Inclusive ayer platicábamos con el hermanito Agustín, que vinieron aquí a Guerrero por unos meses a aprender náhuatl y a convivir con algunos abuelitos para el aprendizaje de esta filosofía también un poco. Entonces, ayer platicábamos con su esposa y me decía, oiga, pero ¿podemos revisar mi tonal? Le digo, claro que sí. Lo revisamos y le digo, pero necesito que usted me diga, ese tonal que le estamos haciendo a usted, ¿sí le vibra? ¿Sí se siente identificada? Dice, sí. Pasa que me habían hecho mi tonal, pero con otra correlación del tiempo, ¿no? Que es una abuela la que tiene esa correlación. Pero dice, me empezó a explicar, no me sentía yo identificada con esa energía. Y ahora con esto sí me vibra, siento que sí tengo esas cualidades
y quisiera potencializarlos y desarrollarlos. Con esto les digo también, su señor de la noche, si dicen, sí, me siento identificado con esto. Pero también puede decir, "Mm, pues no, pues es mi señor de la noche, mi abuelito, pero me identifico más con el otro. Pues ese lo voy a retomar. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Pero tendrá mayor facilidad la que le sale en su tonal. ¿Lo podemos desarrollar esa cualidad? Sí, lo podemos desarrollar. Esas cualidades del animalito que a nosotros nos gusta, ¿no? Bueno, y entonces, la última vez que tuvimos la clase nos quedamos con Centeotl, el generador del sustento, ¿no? Para generar este sustento, nosotros necesitamos tejer todas estas redes como la araña. Aquí tenemos la araña. Una de sus cualidades de la araña es poder tejer esta red. Y esta red le va a servir para poder acaparar su sustento, su alimento. Claro, aquí vamos a hablar físicamente de la araña, del trabajo que hace la araña. Pero ahora nosotros como seres humanos, con Centeot, les decía yo, todos nosotros somos sustento, aunque digamos que no, pues que nosotros no tenemos ese sustento, como a veces nos lo dicen o como a veces nos lo pintan. ¿Por qué? Aquí tenemos a Centeot y una de sus características que vamos a encontrar de Centeot es que en su tocado aquí tiene sus mazorquitas, ¿no? Esa es una de las identidades que vamos a encontrar con Centeot. Y vamos a encontrar aquí una gran planta que es precisamente de Malinali, ¿no? Que es la medicina, pero también tiene flores esa plantita, si se dan cuenta, ¿no? Tiene esas flores, pero este Malinali tiene la cabeza aquí precisamente de Zipacli, que está conectado con la tierra es Zipacli, ¿verdad? Y precisamente de ahí nace la medicina, ¿sí? Entonces, Centeotl, al igual que los demás, lleva también su ofrendita, pero el Centeotl te entrega con esta ceremonia su ofrenda de qué? Medicina, así como lo muestra aquí, es una medicina de Malinali, ¿no? Además de que en estas ofrendas que vamos a hacer cuando nos toque con Centeotl, es ofrendar algo que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y qué sería, qué es lo que tenemos nosotros? En primera, uno de los ejercicios, voy a adelantarles un poquito de esa parte de Centeotl, es tejer redes. Vamos a ir tejiendo redes, ¿no? Amistades, de trabajo, de todo lo que nosotros queremos para poder tener nuestro sustento intelectual, nuestro sustento espiritual, nuestro sustento físico, alimenticio, nuestro sustento emocional, nuestro sustento de conocimiento, de comunicarnos a través de la telepatía, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes en algún momento, a veces suena como algo increíble, algo inventado. Para los que hemos vivido alguna parte de la parte paranormal que le llaman, ¿no? Vaya, que nos hayamos encontrado con algún ente, con algo, no te hablan, no te habla con la boca, sino que llega a la mente la información, te habla de manera telepática, ¿sí? Pero ¿por qué no lo hemos podido activar? Necesitamos nosotros, algunos decimos, bueno, yo necesito algunas plantitas de poder, por ejemplo. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cómo? Ya lo hemos hecho con el ayuno. Cuando nosotros ayunamos en el alimento del sustento, pero también cuando ayunamos con el juzgar de la palabra, el ayuno de palabra no quiere decir es que no voy a hablar de plano, pues no vamos a poder, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo donde nosotros tenemos que estar comunicándonos, sino que el sustento de palabra es que yo no tengo que estar juzgando, y principalmente a mí mismo, juzgarme a mí.
No, es que yo no soy disciplinado, es que yo no alcanzo a aprender esto, no, sino que animarnos lo tenemos que hacer. Y estamos dándonos a nosotros mismos ese sustento emocional, ¿no? A lo mejor todos nos dicen, no, pues tú no lo vas a lograr, tú definitivamente no naciste para esto, pero te tienes que dar el sustento a ti y decirte, yo lo voy a poder hacer, yo lo voy a intentar, ¿no? Porque generalmente le hacemos caso a la demás gente, ¿no? Y dice, por tu culpa yo no logré esto, por tu culpa estoy así, por tu culpa estoy enfermo, por tu culpa, y todos nosotros nos hacen sentir que somos los culpables, ¿no? Pero entonces para darnos ese sustento es eso, hacer el análisis, y es lo que nos está diciendo aquí, Centeo. Para liberarnos de esto tenemos que tejer esas redes para que nos apoyemos entre todos. Y ya lo hemos hecho en el grupo, nos hemos apoyado a que alguien sabe. Por ejemplo, el día de hoy sucedió eso, lo de la Tecocoli, que dice la hermanita, no, pues es que no suena, yo me estoy esforzando, ¿no? Dice, pues sí, hazle de esta manera. Y estamos haciendo ese intercambio de sustento de nuestra experiencia, de nuestro Neltilis, ¿no? Y uno de los ejercicios es tejer esas redes, como la araña, centeot, se puede nombrar también como sinteot, ¿no? Como de sintli, como el alimento que tenemos. Acuérdense, todo es alimento para nuestra mente, para nuestro corazón, para todo lo que nosotros necesitamos. Va a depender nosotros de qué alimento queremos darle a nuestro templo sagrado, ¿no? Las características de las arañas. Las arañas, pues son, aquí ya le agregué, ¿no? Lo que les decía, tiene su tejido de las arañas en este caso. ¿Sí? Siempre van tejiendo la parte del sustento que quieren, ahora sí que encontrar. Tienen, sí, el sentido del tacto. Son, al momento de tejer, tienen esa habilidad del sentido del tacto. ¿Y cómo nosotros lo podemos desarrollar el sentido del tacto? Poder trabajar. Algunos pueden dar masaje. Es una medicina. Algunos tienen el tacto de poder trabajar con el arte, de pintar, de dibujar. Todo eso nos va a ayudar como esas arañas que nosotros vamos a tejer lo que nosotros hacemos. Tenemos que, como la araña, ser muy sensibles con nuestro tacto para poder ir sintiendo la energía con el que estamos relacionándonos, ¿no? Detectan vibraciones y movimientos a su alrededor. Es por eso que les decía, tenemos que trabajar, claro, pues en nuestras manos casi no siempre nos ponemos nuestros guantes, pero en nuestros pies sí descalzos para poder trabajar con la energía, sentir esa vibración, ¿no? ¿Tienen veneno las mariposas? Perdón, las arañas, sí. Las arañas tienen, forzosamente, tienen que tener ese veneno. ¿Para qué? A nosotros, ¿para qué nos va a servir? Para defendernos. Es una forma de defendernos nosotros, ¿sí? Porque no, como les decía, sí, te respeto, sí, te honro, sí, te estimo. O sea, sí, respeto que eres lo que tú quieras, pero no te olvides, yo también soy un guerrero, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo? Está bien, yo puedo ser amable, humilde contigo, pero tampoco abuses de eso, ¿no? Entonces lo mismo nos habla de la araña, ¿no? El camuflaje es una de las cualidades de camuflajearse de estas arañas, su agilidad y rapidez con la que actúan. Y el camuflaje va en todo, en la espiritualidad, en todos los ámbitos, en el trabajo, en la agilidad y la rapidez, ¿no? En la paciencia también que tienen las arañas. Vamos a ir desarrollando estas cualidades, así como hicimos la descripción. Quizá ustedes también puedan empezar a buscar otras cualidades de las arañas. Y si yo quiero, si este es mi nahualito, bueno, pues lo tengo que empezar a investigar más, ¿no? ¿Por qué? Al momento de empezar yo
actuar como la araña, se me va a facilitar conectarme con ella, con la araña, ¿sí? Que ya vamos a mandar esos ejercicios cuando nos toque trabajar con la araña. Ujú. Vamos con Mictlantecutli. Mictlantecutli es el Señor del reposo, el Señor donde vamos a encontrar pues esa paz, ¿no? Que siempre hemos estado buscando, hemos estado trabajando, ¿sí? Es el único lugar que tenemos garantizado donde vamos a llegar, ¿no? Con el gran Señor Mictlantecutli, el Señor del reposo, es el Señor de la reflexión, de la transmutación también. Al igual lleva una ofrendita. Y aquí, si ustedes pueden ver, tiene una gran ofrenda, ¿no? Tiene aquí a él, tiene los 4 rumbos. Como pueden ver ustedes, aquí tiene presente los 4 rumbos, pero también tiene una pequeña, gran, pero gran ofrenda, miren, de ocotitos, de atados. Son muchos, la cual nos indica que es mucho más fuerte el trabajo que vamos a hacer con él. Y dentro de los 9 señores de la noche, él está en medio. Es el que rige también. Xiuhtecuhtli sí. Xiuhtecuhtli es el que inicia todo. Pero él es el centro de todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es el único fin donde vamos a llegar con Mictlantecutli. Y por lo tanto debemos de brindarle ese respeto. Y aquí tenemos al tecolotl. Este es el tecolotito, pero con cabeza de Miquistli. Además de que con cabeza de Miquistli, tiene también la caracterización de los Omahtli. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, Ozomatli siempre está alegre. Nos invita a eso. ¿Sí? Y están viendo en una misma dirección, no están de frente, ¿no? Entonces, como siempre se ha dicho que este tecolotito es el mismo mensajero, es el mismo que nos conecta con los demás, que el tecolotito es considerado uno de los aves que representa la sabiduría. ¿Por qué? Porque es el que puede ir a traer la sabiduría con los abuelos que ya trascendieron. Tiene esa conexión. Puede ver mucho más allá de lo que ven los demás. Y tienen aquí, por ejemplo, a este tecolotito, tiene algunas pequeñas banderitas aquí de diferentes colores, lo cual simboliza y lo cual nos indica que nosotros debemos de lograr todas estas cualidades de estos colores. Y tiene todo un simbolismo, ¿no? Desde cómo él está parado en medio de todas estas ofrendas. Desde cómo está poniendo el pie hacia dónde tenemos que avanzar, ¿no? Y todo esto vamos a trabajarlo. Hay algo muy importante, por ejemplo, este simbolismo que vemos aquí, ¿no? Que es de los 4 rumbos, que son 8 rumbos aquí. Acuérdense que son 4 rumbos cósmicos, pero hay 4 rumbos que son subrumbos. ¿Y cuáles son esos subrumbos? Son los planos terrenales, como nuestros lugares sagrados donde nosotros podemos ir a ofrendarle a este gran abuelo, Mictlantecutli. Él es el que le vamos a pedir que nos dé la oportunidad y que les dé permiso a nuestros abuelitos que trascendieron allá, están para que nos ayuden. El Coatl. El Coatl es por el numeral, es el número 5, pero también está ahí presente, hermanitos, esta parte. El Coatl, ¿a dónde vamos a encontrar a Mictlantecutli? Pues en la tierrita, ¿no? Me decía un compañero, yo quiero ver a mis ancestros. Sí, tus ancestros están en la tierra. Ahí por donde nosotros pisamos, en donde vamos caminando, ahí están nuestros ancestros, ¿no? Tlantecutli. Es el que
es el así llamado Señor de los Muertos, ¿no? El Señor que nos espera allá. Pues gobierna Mictlán. Mictlán es como el inframundo náhuatl, ¿no? Es el lugar donde reposan los descarnados. Para los ancestros de la náhuatl, la muerte no era una presencia a la que se debía temer, sino parte de la vida misma y una energía más que en lo que se convivía, ¿sí? Y más que nada convivirlo con él, porque nosotros estamos siempre con él, con la muerte. No sabemos dónde y cuándo nos va a tocar, pero un día nos va a tocar. Y cuando nos toque, pues no podemos hacer nada, ¿no? Por eso con esto también nos enseña de que debemos de vivir en el aquí, en el ahora, ¿no? Representa esa transformación, ese cambio. A veces queremos y creemos que vamos a ser eternos y empezamos a pensar muchísimas cosas y a acumular, ¿no? Tiene las cualidades de un tecolotito. Yo sigo, yo sigo en este caso trabajando con él, con esta energía. No está dentro de mi tonal. Mi señor de la noche es Chalchihuitlicue. Y, y pues mi nahualito sería el Coatl. Sí me identifico, sí me llama mucho la atención Chalchihuitlicue, pero el tecolotito es mucho más fuerte para mí. Tiene una excelente visión nocturna, ¿no? Tiene una audición aguda, tiene un vuelo silencioso, tiene habilidades de cazar, tiene una de las habilidades de la adaptación. En cualquier ambiente se adapta. Y aplicándolo a nuestra vida misma, lo podemos hacer. Al tener buena visión, podemos visualizar nuestros objetivos, lo que queremos lograr. Que al tener una audición aguda, nos habla también de poner mucha atención de lo que nos dicen, pero también de la naturaleza. Un vuelo silencioso, no necesitas estar presumiendo, yo sé esto, yo sé el otro, yo soy esto, yo esto. No, pues vuela silencioso. Es mejor a veces volar silencioso para que, pues no despiertes. Ahora sí, como decimos coloquialmente, esas envidias que mira, ya lo está logrando. Solo tú sabes lo que estás haciendo. Habilidades de cazar, saber cazar también es importante, cazar esas oportunidades que se nos presentan para trabajar, ¿no? Adaptarnos a todas las circunstancias que nos vengan dando, ¿no? Vamos con el siguiente, que es precisamente Chalchihuitlicue, que ocupa el número 6 y tiene a Miquistli. Chalchihuitlicue es una de las energías que representan las aguas terrenales, ¿no? De Chalchi es es ese jade, Icue, la partícula Icue, la de la falda de jade. Y pues representa los ríos, los lagos, todas las aguas terrenales, ¿no? Su nahualito, en este caso su animalito es el coatl. El coatl tiene la misma forma de avanzar el río, Chalchihuitlicue, que la serpiente, siempre va bordeando, ¿no? Siempre con esa fuerza de voluntad. Chalchihuitlicue nos enseña a fluir, nos enseña a vivir, ¿no? Así como nos lo muestra aquí, miren, aquí nos lo muestra precisamente el hecho de trabajar con el agua, el hecho de ofrendarle al agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, este movimiento que tiene el color blanco como la espuma, nos indica el sonido que hace las olas del mar o el fluir del río, es el det, ¿no? Nos dice que nosotros debemos estar con esa armonía, ¿no? Esa armonía de saber escuchar, esa armonía de poder caminar, y así como nos lo muestra, miren aquí, la ofrendita. Tenemos que ofrendarle a Chalchihuitlico. Tenemos que aprender del coat, de la serpiente, ¿verdad? En este caso, tiene una de las iconografías que debemos de visualizar cuando digamos, no aparece si tiene agua en el amoxle, pero tiene una serpiente en su nariguera, que es una serpiente bicéfala, ¿no? Tanto en su tocado como en su forma del cráneo. Siempre vamos a encontrarle una serpiente a Chalchihuitlicue.
porque es una bicéfala, ¿no? De que por los dos lados tiene la cabeza la serpiente. Bueno, nos habla de ese trabajo físico, pero también de ese trabajo espiritual que necesitamos trabajar con el agua. El agua de forma física nos enseña mucho. De forma espiritual también nos enseña mucho de fluir dentro de lo espiritual, de no estancarnos, ¿no? Chalchihuitlique nos da o nos indica la necesidad de fluir y no estancarse, ¿no? Pues el agua se estanca y se pudre. Y es lo que nos llega a pasar a nosotros, ¿no? Que no debemos de estancarnos y trabajar ahora sí con nuestra fluidez. Una de las cualidades que tienen las serpientes es la agilidad y la rapidez. A pesar de que no tienen pies, son muy ágiles, ¿no? El sentido del olfato. Ellos pueden detectar a grandes distancias, ¿no? Aunque parece que no tienen nariz. Camuflaje. Se camuflajean. El veneno que tienen son muy flexibles. Llegan, llegan a ser muy flexibles estas serpientes, pero también los que tienen al nahual de esta serpiente llegan a ser súper flexibles y eso no es bueno. Ser muy flexible primero contigo mismo, no, no pasa nada, no lo haré, o lo haré después, ¿no? Debemos de ser precisamente como el carrizo, ni tan flexibles, ni tan rígidos, ¿no? Bueno, vamos con tlazosteos. Tlazosteos, ¿qué quiere decir tlazostla? De amor, de cariño. Teot como energía, la energía que trabaja con el cariño, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, Tlazosteot, y aquí está sentadita una abuelita que precisamente lo representa, que es nuestra madrecita tierra. Y para que nosotros identifiquemos a Tlazoteot, una de las cosas que vamos a encontrar, si se dan cuenta ustedes, es este tocado. Es el hilito que ocupo para tejer, ¿no? Y a la vez que también aquí nos lo muestra, si se dan cuenta, es dentro de la ceremonia es a la serpiente. ¿Pero por qué a la serpiente? Pues la serpiente representa la tierra, la soteo representa la tierra, pero ojo, aquí por su regente. He aquí para las hermanitas, y claro, los hermanitos que quieren trabajar con el Señor de la Noche, con los tzitzinime. ¿Qué son los tzitzinime? Son mujeres que que tienen esa energía, ese poder de vivir en estos dos mundos, que en la actualidad algunos le dicen que son las famosas brujas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque encarnan a esta mariposa. Esta mariposa viaja. ¿A dónde viaja? A Mictlampa, a Mictlán. Son de noche, son nocturnas, ¿sí? El Ispapalot. Y hay algo que se correlaciona con el ocelotito que vemos aquí. Ocelot también es conocido como su nahual de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, el señor de la noche, el señor oscuro. Pero esta mariposa es una mensajera que va a Mictlampa y trae esa información, ¿no? Entonces, no es que sean malas, no. Son personas que quieren encarnar a Itzpapalot, a la mariposa de obsidiana. De hecho, de Itzli es obsidiana, ¿no? Papalot es mariposa. Se considera como un nivel, un grado de entendimiento, de aprendizaje, de poder viajar al Mictlampa, o algunos le llaman como el inframundo náhuatl, ¿no? Donde puedes encontrar mucha sabiduría. Y al poder viajar y al poder comunicarte de esta manera, te da el poder de vivir en estos dos mundos, ¿sí? Muchos le tienen mucho miedo esta mariposa, porque si llega a tu casa a posarse, es que alguien de tu familia se va, se va a Mictlán, ¿no?
Y bueno, esta mariposa de obsidiana aquí les da una deidad femenina relacionada con la noche y el cielo nocturno. Simbolismo de la mariposa por sí misma es muy rico en significado, ¿sí? Tiene mucho significado. Y habla también de esas mujeres que pueden volar. Dicen algunos, pues ¿cómo voy a volar? Sí se puede. De una forma que vamos a empezar a trabajarlo. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Pues no podemos hacer algo sin conocerlo, sin saber cómo protegernos, sin cómo saber trabajarlo, ¿sí? En este caso, muchas personas consideran como el Itzpapalo como la gran energía para claro que no, a lo mejor no es ¿sí? A lo mejor no es la palabra correcta, ¿no? De decir que son las brujas del México antiguo. No, no eran las brujas, sino que eran personas que realmente habían desarrollado esta cualidad de trabajar con la energía de la noche y pues su principal función era curar, ¿no? E inclusive ahí están presentes con, ahora como les llamamos como parteras y que nosotros le llamamos como Cihuatlapajtique. Esa Cihuatlapajtique, esa es mujer medicina, tiene que conocer de todo esto. Uno, para poder proteger. Dos, para poder guiar a la mujer que va a tener su hijo y cómo cuidar, ¿no? Pero también está involucrado en estas cosas. Bueno, las mariposas negras tienen una de las cualidades, la transformación y el renacimiento. Transformación y renacimiento. Ojo, tiene mucha correlación. Recuerden, antes de ser mariposa, tiene que sufrir una transformación. Y esa transformación es doloroso. Y esa transformación es disciplina. Hay que trabajar esa disciplina, como el cuento del gusanito valiente, ¿no? ¿Quieres ser diferente? Tendrás que trabajar duro. Tendrás que pagar el precio estudiando, leyendo, practicando y haciendo las cosas, ¿no? También se representa, en este caso, las mariposas negras representan la superación de obstáculos, ¿sí? ¿No? Y es que algunos dicen, yo lo quiero trabajar para la parte de la medicina, lo puedes hacer. Pero algunos dicen, yo quiero trabajar la mariposa de obsidiana para lograr, ¿no? Mis objetivos personales. Yo no lo quiero para hacer otro trabajo. Bueno, lo puede hacer. Protección espiritual, una mariposa es protectora. Misterio y elegancia, el color negro. Es algo de misterio y elegancia, ¿no? Porque el color negro suele asociarse con el misterio y la elegancia, por lo que las mariposas negras a menudo se consideran criaturas místicas y fascinantes. Pero para llegar a ser mariposa, no está fácil. La adaptabilidad y la flexibilidad de las mariposas. Las mariposas vuelan por donde se les pega la gana, ¿no? Y eso también nosotros lo podemos aplicar, nuestra forma de pensar, nuestro Tezcatlipoca, nuestro ser interno, todo lo podemos conectar con la mariposa, con todos los nahualitos que nosotros vamos viendo, ¿no? Muy bien, pues llegamos con Ocelot, esta energía. A muchos les gusta, les encanta trabajar, pero para eso necesitamos nuestra propia montañita, donde podamos ir a dejar nuestra ofrenda, ¿no? Tepeyolotli habla de precisamente Tepe, ¿no? Tepeyolo, Tepe cerro, Yolo de corazón, Otli camino, ¿no? Entonces al momento de describirlo podemos decir cerro, corazón, camino. Pudiéramos decir, pues sí, es el camino del corazón hacia la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a encontrarlo así? Miren, aquí está nuestro gran ocelotito. Él lleva esa ofrenda, pero algo muy importante que los demás no lo tienen.
Ahorita que veíamos a Tlazolteotl, tenía una serpiente y él tiene su Atecocoli. Se comunica también a través del aire. Y aquí está abierto las mandíbulas, ¿verdad? De este señor Zipac. Es ir a dejar a una cueva, es entrar a la entrada hacia la cueva, donde vive precisamente el ocelotito, ¿no? El ocelot es un animalito nocturno, pero cuando nosotros, si se dan cuenta, aquí miren esta casita, esta cueva, tiene esta parte del color blanco, que nos habla de la impecabilidad. Debemos de tener esa mente limpia también, pero también abierta a que podamos aprender, ¿no? Tepeyolotli también se considera como el espíritu de la montaña. Tepeyolotli se puede traducir como camino de la montaña, ¿sí? Y recuérdense, este es nuestro Cali, este es nuestro Cali. ¿Y su regente de Cali quién es? Tepeyolotli. Es nuestro camino. Nosotros decidimos hacia dónde ir. Es camino de la montaña, es espíritu de la montaña, es esencia de la montaña. Y Tepeyolotl, ¿no? Tepe de Tepet, cerro. Yolotl, corazón, como corazón de la montaña, como espíritu de la montaña, ¿sí? ¿Y nosotros somos espíritu de la montaña? Sí, y tenemos esa cualidad de poder ir a esa montaña, de reconocer dónde está nuestro lugar sagrado y empezar a conectarnos con todo lo que nos rodea. ¿Se acuerdan que muy recientemente vimos en la clase de los pedidores de lluvia precisamente ir a Tepeyolotli? ¿Cómo decíamos? Al entrar a esa montaña vamos a pedir permiso, es toda una ceremonia. Al llegar a ese lugar, cómo tender nuestra propia Tlalmanali, grande o pequeño, lo que llevemos, pero debemos de trabajar, ¿sí? Ahora bien, el día viernes yo llevaría una ofrendita y ya les decía, justamente coincide con Tepeyolotli en llevar esa ofrendita al rumbo de Tlahuizlampa, que es donde vamos a ir, ¿sí? Entonces, Tepeyolotli tiene una gran característica. Para los que tienen como señor de la noche Tepeyolotli, pueden comunicarse de manera telepática. Recuerden que no vamos a comunicarnos con los animalitos a través de la palabra, es a través de la mente, a través de las vibraciones, eso lo debemos de tener en cuenta, pero tampoco no nos vamos a considerar, vamos a decir, es que creo que sí estoy loco, ¿cómo me voy a comunicar de esa manera? No, démonos la oportunidad, no nos bloqueemos todo eso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que decir que es el corazón, el espíritu de la montaña? Porque en este lugar vamos a buscar esa visión espiritual. Son los teocalli muy antiguos, son los teocalli donde nosotros podemos encontrar la energía. Y en toda la gran mayoría de las montañas hay una cueva. Y he ahí que los teocalli, o como conocemos como pirámides, siempre debajo de esa pirámide hay una cuevita. Ese ahí está el corazón. Ahí vive ese espíritu. En todos los teocalli siempre hay una entrada donde hay que ir a hacer esta ofrenda. Pero bueno, los pusieron estratégicamente con la alineación de algunos astros, de algunas energías, para también empoderarse, ¿sí? Entonces todo eso nos va a servir, nos va a empoderar, ¿no? Sí, son teocali naturales. Centeos parecido como Chicomecoatl, ¿tiene relación? Chicomecoatl se relaciona precisamente con la mazorca. Todo está interrelacionado. Les decía yo, hay energías que hacen a una advocación de la misma energía. Por ejemplo, la madrecita tierra, ¿no? Ahí está Tatanantzintlalli, Tlazolteo, Tlaltecutli, Coatlicue. Pero nos vamos ahora con la mazorquita. Centeot, Xilonan, son los celotitos tiernos. Y lo que dice, ¿no? Chicomecoatl tiene relación con Centeot, ¿no? Y bueno,
nos dice que el ocelo tiene una agilidad, son muy ágiles y rápidos, ¿no? Y tienen una capacidad de adaptación al entorno donde vayan. Les permite moverse con facilidad en su entorno. Tienen excelente visión en la noche, ¿no? Una visión aguda que les ayuda a detectar presas y peligros a largas distancias. Pero eso es como el animalito. Pero nosotros como personas tenemos que tener esa visión, esa mentalidad de cómo llegar más allá de nuestras capacidades, ¿no? De tener esa visión aguda de decir, bueno, si hago esto, voy a tener estos resultados. Gran destreza cazadora. Nosotros podemos ser grandes cazadores, sí. En nuestro trabajo hay que cazar esas oportunidades pues, de mejorar en lo que nosotros queremos hacer. La adaptabilidad. Debemos de adaptarnos a todos los ambientes, ¿no? Porque si no nos adaptamos, vamos a perder esa habilidad de seguir viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque créame, mucha gente no quiere que vivamos nuestra propia vida. Mucha gente quiere que vivamos su vida. ¿Cómo? Ah, pues que nosotros estemos al servicio de esas personas. No lo que nosotros queremos, como que nos quieren ese control. Y es lo que dice aquí. Es adaptarse. Sí, tengo problemas, pero los voy a resolver, ¿no? Hermoso pelaje, ¿no? Precisamente es de vestirnos con ese color que nosotros queremos presentarles ante todos, ¿no? En resumen, el ocelote es un animal fascinante con habilidades únicas que lo hacen destacar en su entorno natural. Pues además es el mandamás de la montaña, ¿no? Y se puede conectar con todos. Por eso los que tienen su energía de Kali son personas que son líderes, pero siempre están ahí, queriendo controlar, queriendo mandar a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es su energía que le vibra. Bueno, y terminamos con el señor de la noche, Tlaloc. Tiene dos partículas de Tlali, ¿no? Que es tierra. Y tiene a Oxli, que es el líquido sagrado, ¿no? Que es el pulque. Y en este caso, podemos ver lo que nos muestra en el Amoshli, ¿no? Aquí tenemos a nuestro gran señor Tlaloc. Tlaloc le está ofrendando al agua, a la lluvia que cae de arriba. Pero dentro de esta lluvia, dentro de esta energía que está ofrendando, hay un pescado volátil. Es un pescado que tiene sus alas. ¿Tiene una gran representación? Sí. En una de las clases que yo les decía, para recuperar las energías que a veces les anticipo, cuando trabajemos con los señores de la noche, va a haber ocasiones que vamos a tener, miren, un bajón de energía, como nos decía el hermanito Somarli, fuerte. Te vas a sentir débil. No sé qué hice, pero me siento muy débil. Es que es la energía que nosotros ofrendamos, la energía que nosotros dimos aquí. Ahora bien, aquí está el pescadito. Nos habla de una cosa importante, que nuestra alimentación del pescadito, nosotros somos ese pescado, que siempre estamos buscando esa agua, porque para nosotros el agua es básico, ¿sí? Tiene que llover para que haya alimento en nosotros, pero a la vez debemos de convertirnos de vivir en esos dos mundos, de fluir en el agua, pero también la de volar. Hay muchas cosas que se nos han ocultado, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la habilidad de volar, quizá literalmente no, pero metafóricamente sí podemos volar. Podemos convertirnos en lo que quieramos. Y es lo que nos indica Tlaloc. Nos dice, haz tus ceremonias para que te conviertas en lo que tú quieras. Si sueñas que puedes volar, lo puedes lograr.
¿sí? Pero trabájalo realmente, ¿no? Trabájalo con ese ímpetu que sí te tiene que resultar, tienes que fluir, ¿no? De igual manera, miren, tiene aquí el tocado de Kiawitl, pues esa es la lluvia, ¿no? Tlaloc por sus colmillos y carga en su espalda precisamente, es esa lluvia, es esa agua, carga esa responsabilidad de dar vida y por eso es el que cierra, ¿no? Cierra este trabajo. Ahora bien, si ustedes se dieron cuenta en el transcurso de los señores de la noche, todos, absolutamente todos tienen un rumbo por donde podemos trabajarlo. Xiuhtecutli, por ejemplo, es el centrador y somos nosotros, porque nosotros somos los que decidimos hacer la ceremonia o no. Tenemos a Itzli, que sería el rumbo norte. Piltzintecutli, el rumbo de Tlahuizlampa, por donde nace el sol. Centeotl como sustento o alimento, ¿verdad? Tiene un rumbo también por donde nosotros podemos trabajarlo, que sería el rumbo de Mixlampa, porque está en la tierra, ahí está el sustento de la tierra. Mixlantecutli, pues sí, tiene que ser al rumbo Mixlampa, ¿sí? Chalchihuitlicue, el rumbo sur, el rumbo del agua, pero también lo podemos ubicar en Cihuatlampa porque es una energía femenina. Tlazohtéotl, sin duda, el rumbo femenino, Tlazohtéotl, ¿verdad? Tepeyolojtli, el rumbo de Mixlampa, ¿sí? Tlaloc, el rumbo sur, el fluidez del agua. Si se dieron cuenta, muchos se fueron a Mixtlantecutli, con Mixtlantecutli, porque pues son señores de la noche, pero están en los cuatro rumbos como podemos trabajar. Tlaloc se le asocia con ese líquido vital. Las cualidades del Petlazolcoatl o Tlazolcolor tienen una gran resistencia. Ujú. Son que pueden sobrevivir a toda la evolución y les da esa cualidad a los hermanitos que tienen como un abuelito de resistir a esos cambios, ¿no? Son muy fuertes, son depredadores eficaces. Cuando lo quieren hacer el trabajo, lo hacen precisamente con esa facilidad, ¿no? Curiosidad científica, siempre están pensando en cómo mejorar algunas cosas que les interesan. Importancia ecológica, a pesar de su apariencia que intimida, pues por lo general no te atacan, a menos que se sientan amenazados, ¿no? Se adaptan a todas las circunstancias, que son las cualidades. Y ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta adaptabilidad? ¿Cómo vamos a aplicar a ser eficaces en en esta parte del trabajo que nosotros nos toca realizar, ¿no? Bueno, en este trabajo que nos toca realizar haciendo Petlazolcoatl, pues nos interesa mucho cómo vivir como 100 pies. El 100 pies lo vemos cuando empieza a llover, les decía yo, se ven muchos piecitos por donde va caminando. Ese es el 100 pies. Son las gotas de lluvia. Ahí va apareciendo, ¿sí? Además que se dice este 100 pies, es una de las cualidades que tiene, es que nunca se sabe por dónde puede ir, porque tiene esas 100 direcciones o muchas direcciones donde puede dirigirse. Es una de las no tan cualidades, porque tiene que enfocarse hacia donde tiene que ir, ¿no? Entonces, el trabajo aquí que nos toca hacer es esto, miren, caminar sobre este sendero de los señores de la noche. ¿Y por qué también nos lo muestran como así? En forma curviada, en forma de zigzag? Precisamente nos habla de también ser flexibles con nosotros, pero también nunca dejar de avanzar. Todos estos señores de la noche, como le decía, Mictlantecutli está al centro. Claro, Xiuhtecutli lo inicia, pero él está al centro. Es el que manda en todo. En este caso del Tepeyolotli, como número 8, decía la hermanita Guadalupe, pues ¿qué más podemos saber? ¿Sí?
vamos a poder dedicarle 1 hora y media solamente al Tepeyote. Ahorita ya vimos a grandes rasgos sus cualidades, su trabajo que tiene que hacer. Es muy fértil el Tepeyolote, sí, con el conejito. ¿Por qué? Porque son muchas cualidades que debe de desarrollar para poder conectarse con todo lo que nos rodea. Estos 9 señores, vamos a trabajarlo con mucho respeto y mucho honor. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. No es porque, híjole, se me antoja hacerlo, pues lo hago y a ver qué sucede, ¿no? No es así. ¿Sí? Tenemos que darle esa importancia. Uno, podemos hacerlo de 2 formas. Que yo lo quiera vivir y sentir todo ese tipo de energía. Este es como lo básico del nahualismo, lo básico de conocer cuáles son esas cualidades para, si es que yo me quiero conectar con tal ser. Si yo ya desarrollé esta cualidad, podré meterme en la mente, en el cuerpo de cualquier animalito, de cualquier elemento. ¿Por qué? Porque ya sé cómo hacerlo. Ajá. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno, sí, hermanitos, no y Pachi. Tlazocamati, Temachtiane, pues ya nada más para compartir con los hermanitos algunos puntos importantes. Lo que bien decía Machiani, que hay que tener mucha responsabilidad con esto, principalmente con no dejar apagar el fuego, no descuidarse, no sentir, a mí me pasó repetidas ocasiones que yo decía, no, ya me voy a meter a dormir porque ya tengo sueño, ¿no? No, no, hermanitos lindos, no se puede apagar la vela, no se puede descuidar la vela, porque estamos trabajando con energías. Entonces, si descuidamos nosotros nuestra velita, pues puede entrar alguna otra energía y ocupar esa flama. Yo entendí por medio del Temachtiani que no podía dejar mi vela en el piso. Siempre la coloqué sobre una piedrita, hermanitos lindos, ¿no? Ahora entendí con mis maestras, mis maestras de Texcoco, ¿no? Que también la vela se puede proteger con un circulito de sal solamente para evitar que alguna otra energía ajena a lo que estamos trabajando nosotros pueda entrar, hermanitos lindos, porque también por eso se sienten los bajones de energía. Cuando descuidamos nuestro fuego, alguna otra cuestión entra y se lleva esa parte energética. No olvidemos nunca que estamos trabajando con nuestro nahual, con nuestros nahuales. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermanitos. Y sobre todo, mucha fe y mucha fuerza de voluntad para poder llevar a cabo las tareas. Pues gracias, Temachtiani, muchísimas gracias por la palabra, por la participación. Espero haber aportado algo a la clase y sobre todo a mis hermanitos. Muchas gracias. Sí, gracias, hermanito Navis y Pac. Sí, precisamente eso, ¿no? A lo mejor, y como les digo, les puedo platicar grandes bondades, grandes experiencias, pero no es nada mejor que alguien que ya lo ha experimentado, que ya lo ha vivido. Y pues ya aquí también la invitación, si lo quiere volver a hacer, qué bueno. Y si no, pues es una experiencia que ha tenido. Y bueno, pues seguir trabajando sobre los señores de la noche, ¿no? De cómo poder empoderarnos, como decimos nosotros, y pues seguir este camino. Y sobre todo cuando decimos, bueno, si quiero mi tonalito, pero empiezas a dar todos los elementos, ¿no? Pero ¿cómo ahora lo puedo practicar? Y considero muy importante esto porque son una de las preguntas muy frecuentes que me hacen. Ahora, ¿cómo? Usted dice cómo, que mi nahualito es este. ¿Cómo lo puede trabajar? ¿Qué tengo que hacer
para trabajarlo, porque yo sí lo quiero hacer, te dicen algunos. Bueno, pues vas a hacer esto y esto y esto. Y es importante que nosotros podamos dar esas respuestas congruentes y deben de ser para la vida y para nuestro beneficio y el beneficio de los demás. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias, hermanito Navisipacli. No sé si alguien tuviera algo que compartir, pues los escuchamos. Y si no, de parte mía sería todo. Nos veríamos el día jueves. Mañana no, mañana yo estaré también participando con el hermanito Miguel Ángel. Claro que yo no voy a dar la clase, pero quiero estar ahí presente, ¿no?